Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la Semana Beauty del Cannabis que se dará a cabo esta semana del 22 al 26 de junio. El objetivo de esta Semana del Cannabis es presentarles una serie de 5 webinars en las que hablaremos de cómo procesar cannabis de la planta a los activos. Y está enfocado en muchísimo material técnico. Primero que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Susana Mendoza, directora general de Beauty Latinoamérica. Platicándoles rápido acerca de mí, bueno, pues yo soy ingeniera química con una maestría en ingeniería ambiental. Tengo 10 años de experiencia en la industria química de la transformación en diferentes sectores. He sido analista de laboratorio, ingeniero de procesos, servicio técnico, especialista de producto y desde hace 2 años me desempeño como directora general de Beauty Latinoamérica. Y me es un placer que ustedes estén aquí el día de hoy. Seré su presentadora en esta sesión número 1. Hay parte de la audiencia que no nos conoce porque no está muy relacionada con el área química. Entonces, para estos participantes que a lo mejor son inversionistas o están más involucrados en temas legales o de administración de la industria del cannabis, les voy a platicar muy rápidamente quién es Beauty. Nuestro nombre es Beauty Labortechnic, somos fabricantes de equipos de laboratorio y orgullosos creadores del rotavapor. La palabra rotavapor la van a utilizar o la van a escuchar, con mucha frecuencia en las siguientes presentaciones, porque el rotavapor es una de las partes importantes o uno de los equipos clave para la transformación y concentración de los productos terminados derivados de la extracción del cannabis. La empresa fue fundada en 1939 por Walter Beauty en Suiza. Tenemos más de 700 empleados alrededor del mundo. El 97% de nuestros productos se exportan fuera de Suiza. Tenemos más de 100,000 clientes a nivel mundial y en Latinoamérica trabajamos a través de distribuidores exclusivos. Tenemos 15 distribuidores exclusivos en Latinoamérica y nuestro territorio comprende desde México hasta la Patagonia. Todos los países de esta zona geográfica, con la excepción de Brasil, es el territorio que nosotros denominamos como Beauty Latinoamérica. También para quienes no nos conocen, pues les vamos a platicar un poquito acerca de nuestros clientes para que estén tranquilos y sepan que están trabajando con una empresa seria, con una reputación impecable en el mercado y que las más grandes empresas de las más grandes industrias nos conocen y trabajan con nosotros. Entonces, nuestros clientes son industrias farmacéuticas, la industria de la transformación química, también, por supuesto, alimentos y piensos, en donde en Latinoamérica tenemos un fuerte impacto y es una parte muy importante de nuestro portafolio. Universidades y centros de investigación en todos los niveles de las carreras relacionadas a las 3 industrias antes mencionadas. Y, por supuesto, también en la industria del cannabis, en donde me siento muy orgullosa de hacer mención que en Latinoamérica tenemos ya varios clientes. Cuando digo equipos de laboratorio, pues hay que aclarar que equipos de laboratorio nosotros fabricamos. Comenzamos con el rotavapor, como les decía, es una de las partes más importantes en el proceso de purificación y concentración de aceite de cannabis. La cromatografía preparativa, que es el corazón de la purificación o remediación, como ustedes le llamen. Tecnología NIR y NIR Online, que algunos de ustedes que tal vez ya son expertos en la industria del cannabis no han escuchado de la aplicación o del uso de esta tecnología en específico NIR. Pues es posible hacer el uso de la tecnología NIR y en la siguiente clase mis compañeros les van a hablar al respecto. Secadores por aspersión, liofilizadoras y encapsuladores importantes para el proceso de formulación. Keldal para la determinación de nitrógeno y este equipo, no es realmente típico de la industria del cannabis. Todos los anterior mencionados sí, tenemos bastantes aplicaciones. Y finalmente también tenemos equipos para la determinación de grasas, la extracción de grasas para su determinación. Para la gente que trabaja el cáñamo, que lo comercializa como suplemento alimenticio o que está relacionado con el ámbito alimenticio, pues estos 2 últimos son equipos propios de la industria del control de calidad todo lo que tiene que ver con la tabla nutrimental, determinar la proteína y las grasas en un producto terminado. Nuestro programa, comenzamos el día de hoy con la introducción al mercado de purificación de cannabis en Latinoamérica.
El día de hoy vamos a abordar definiciones, vamos a hablar del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos y Canadá. Vamos a tener una introducción al proceso de purificación o remediación de CBD. Esto, insisto, es introducción. El día de mañana mis compañeros les van a hablar mucho más a detalle y el día miércoles vamos a tener una clase exclusiva para hablar del proceso de purificación. Vamos a hablar también de cuál es la situación del mercado en Latinoamérica y México, los primeros pasos de un empresario o un emprendedor tiene que dar. También vamos a tener la presencia de una empresa uruguaya que nos va a hablar de las herramientas de trazabilidad y estandarización del proceso y, por supuesto, algunas conclusiones. Entonces, para esto tenemos 3 invitados especiales. El día martes, como les decía, ya vamos a hablar más de lleno del proceso y les vamos a mostrar el diagrama de flujo del proceso de purificación de cannabis de CBD y se va a hablar de cada uno de los pasos de manera puntual. El día miércoles, 10 pasos para la purificación del cannabis o remediación. Entonces el día miércoles vamos a abordar exclusivamente el tema de purificación. El día jueves vamos a hablar de las soluciones Viuji, que es lo que nosotros ofrecemos para la concentración, purificación y determinación rápida de CBD y THC. Y el día viernes terminamos nuestra serie de seminarios mostrándoles las soluciones que Viuji tiene para la formulación de productos ya terminados. Es decir, cosméticos, alimentos, sea el ramo que ustedes tienen, bueno, la formulación de un bien final. Esto a través de tecnologías como es Spray Dryer, que es un secador por aspersión, encapsulador y Lyo Vapor. Antes de dar paso ya propiamente a nuestro programa, quiero hacer una aclaración respecto a nuestro nombre. Me preguntan con frecuencia cuál es la pronunciación correcta. Como ya me escucharon, nosotros lo pronunciamos como Viuji porque esa es la pronunciación suizo-alemana. Pero la verdad es que en Latinoamérica nos dicen de diferentes formas. Buchi es creo que el nombre más común aquí en México y en varios países de Centro y Sudamérica. En Sudamérica nos dicen Viji, Vicky, no sé, la verdad es que tenemos diferentes variaciones en Estados Unidos y Canadá, como se pronuncia es Buki. Entonces, la verdad, díganos cómo ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que nos conozcan y nos tengan en mente. La pronunciación realmente es a petición del público y como en su país se pronuncie, esa es la pronunciación correcta. Bueno, ahora sí ya vamos a dar paso a lo que es el temario de esta presentación. Vamos a comenzar con un par de definiciones que son importantes tener en mente para el resto de las presentaciones. Comenzamos con la base de que existen 2 tipos de cannabis o 2 especies. La primera es el cáñamo y la segunda es la marihuana. El cáñamo en general tiene un bajo contenido de THC. Si están tomando notitas y tienen ahí su libreta, bueno, quienes no estén familiarizados con estos conceptos, el THC es el compuesto psicoactivo. Es el que le brinda ciertas propiedades por el que usualmente la marihuana es conocida. Entonces el cáñamo tiene bajo contenido de THC. El THC, insisto, es el compuesto psicoactivo. Y alto contenido de CBD. El CBD es el que está relacionado con las propiedades benéficas del cannabis medicinal. Su principal uso del cáñamo es en productos bionutracéuticos y medicinales. Y conocemos, por supuesto, la marihuana, que tiene un alto contenido de THC, tiene un bajo contenido de CBD y su principal uso es recreacional. También tiene un uso medicinal, pero en menor medida que el cáñamo. Aquí tenemos estos 3 compuestos y vamos a hablar del mercado, de cómo está segmentado. El THC está altamente restringido. Si hay productos que estén concentrados en THC, bueno, es muy probable que esté restringido en nuestros países. Y bueno, los compuestos o derivados de CBD tienen menos restricciones. Existen otros compuestos que también se pueden sacar del cannabis, como son los terpenos, que son utilizados como saborizantes, y otros cannabinoides como el CBN, CBG, estos también para fines medicinales. Entonces, cuando hablamos del mercado de cannabis medicinal y de la purificación, casi siempre nos enfocamos en el CBD. Aquí ya vemos que los terpenos también pueden ser utilizados con fines medicinales y bajo ciertas concentraciones también el THC, pero como generalidad vamos a enfocarnos en el punto del CBD.
Les voy a mostrar un pequeño video para que tengamos una idea general de cuál es el proceso de purificación del cannabis. Comenzamos, por supuesto, con el cultivo de la planta. Después del cultivo, nosotros tenemos la cosecha, en donde lo que hacemos es cosechar las flores. Estas se recogen para hacer un procesamiento, en donde se les hace una molienda y secado. Ya cuando tengo mi materia prima seca y molida, se va a someter a un proceso de extracción. En el proceso de extracción yo saco todos los compuestos que son de mi interés de la planta y quedan disueltos en un solvente. Los procesos de extracción pueden ser por fluido supercrítico o por solvente. Entonces, tengo mi aceite revuelto con solvente, tengo que retirar el solvente y para eso utilizamos un rotavapor. El rotavapor es una destilación al vacío. Entonces, cuando yo digo destilar, bueno, pues la palabra evaporación aquí viene, el solvente se evapora, condensa y lo recuperamos. Entonces, yo ya tengo mi aceite concentrado. Este aceite concentrado lo voy a meter en un equipo de cromatografía. Ahí lo tengo. A través de la cromatografía, nosotros podemos, cromatografía preparativa, podemos hacer la separación de cada uno de los compuestos. Cuando yo ya tengo mi CBD aislado, viene en una solución, viene disuelto con solvente y hay que de nuevo retirar el solvente. Retiro el solvente de mi aceite para obtener un concentrado de CBD. Este concentrado de CBD es el que yo quiero o requiero para su comercialización, ya sea que lo comercialice y lo venda así como un producto concentrado, o bien que haga formulación de diferentes productos a través del aceite. Entonces, esa fue una muy rápida introducción de cómo es que es este proceso. El día de mañana, recuerden, mis compañeros les van a hablar de cada uno de estos pasos a detalle. Entonces, no se preocupen si me fui un tanto rápido. A quienes ya están relacionados con áreas químicas y tenemos gente que sea especialista de ciertos procesos, pero que no esté como muy relacionada con el tema de cannabis, bueno, aquí es importante mencionar que existen también dos tipos de cromatografía. Y cuando yo digo cromatografía, siempre es cromatografía preparativa. La cromatografía preparativa, como su nombre lo indica, es un método preparativo, preparamos una muestra. Se emplea para purificar o separar cantidades suficientes de una sustancia para su uso posterior. En este caso yo separo el CBD, separo el THC, puedo separar bajo ciertas condiciones los terpenos. Es un método de purificación industrial, aunque el equipo es pequeño, se trabajan con cartuchos muy grandes o con columnas de hasta 5 kilos, de modo que puedo hablar de producción de cantidades a tamaño industrial y es un método no destructivo. Esto quiere decir, yo meto una muestra a mi columna y sale algo, ¿no? Sale este ya producto separado y purificado. Y tenemos también la cromatografía analítica, porque es muy común que cuando yo hablo de cromatografía, algunas personas por su experiencia tienen muchísima más experiencia con equipos de cromatografía y de inmediato piensan en HPLC. Bueno, la cromatografía analítica es un método cuantitativo. Esto nos dice cuánto tengo del compuesto de interés. Se emplea para determinar las cantidades de una sustancia, de una mezcla, y usualmente es destructivo. Es decir, yo cuando meto mi muestra a un equipo de cromatografía analítica, bueno, pues este me determina cuánto tengo de pureza de ciertos compuestos, pero yo ya no tengo mi muestra de salida. Entonces hay una diferencia entre preparativa y analítica. En la industria del cannabis se utilizan ambas. La preparativa se utiliza para separar el CBD y la analítica se utiliza para medir el nivel de pureza de ese aceite ya separado. Entonces nosotros, por ser fabricantes de equipos de cromatografía preparativa, bueno, pues todo nuestro discurso se encuentra enfocado en esta primer clase de cannabis. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, mi compañero de Viuji Corporation. Viuji Corporation es las oficinas que se encargan de administrar
el mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces, el conjunto de estos dos países es a lo que nosotros llamamos BioHe Corporation. Mi compañero Keenan Gunn, que es licenciado en Química de la Universidad Estatal de Sacramento, trabajó para Mettler Toledo durante 10 años concentrándose en las pruebas de control de calidad para productos farmacéuticos y alimenticios. Creó soluciones de prueba únicas e innovadoras para la industria del vino. Actualmente es gerente de desarrollo de negocios para el área de cannabis en BioHe Corporation. Es responsable de la identificación y desarrollo de asociaciones con compañías únicas. También es responsable de introducir nuevos e innovadores equipos y métodos para ayudar el flujo de trabajo en el campo de cannabis. Entonces, él es un experto en el mercado más grande del mundo. Le damos la bienvenida y bueno, te cedo la palabra, Keenan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you for the introduction, Susanna. I will get started now with the presentation. For this section, we're going to go over cannabis, the background and understanding of the process. So here's our agenda. We are going to go over a historical background, current legal situation in the United States and Canada, a little bit of the background about the cannabis plant itself, and then understanding the workflow from cultivation through further processing. So cannabis history, cannabis is found all around the world. It has medical and non-medical uses, so from anything to rope and textiles, to sedative relaxants, and to a recreational drug, as we all know. It was founded back in 3000 BC in Chinese and Indian medicine. It was also used in medieval times by Islamic physicians, and used in Western medicine since the 1800s, and actual research began in the 1960s. So current legal situation for cannabis, most states have some laws allowing for medical marijuana, while all states, or throughout the United States, CBD or hemp is legal. We're starting to see more legalization in Latin America and the Caribbean, as well as the Czech Republic, Spain, Portugal, Holland have all decriminalized use. We're also seeing the use of medical marijuana in Germany and Switzerland and Canada. So you can see here from the map of Canada where a lot of licenses have been issued. You can see the majority are in the Ontario and British Columbia regions, with a few in between and a small amount in Quebec. For the United States, the story is a little bit different. As I mentioned, hemp is fully legal across the United States. We have 11 states that allow for full recreational use. Those are designated by the dark green states. And then for medical use, we have 33 states. Those are in the kind of middle green kind of states there. And then industrial hemp, it can be used anywhere as long as the states provide for it. You'll see that there are 3 states that haven't really come up with laws or regulations yet for hemp, so they completely don't have a program yet. So here's some slides I found for projected cannabis growth throughout the United States. The projection is by 2023, you're going to see about a $25 to $30 billion industry. For projected CBD sales, you're looking at somewhere along the same growth pattern. Currently, it's in about the $10 billion range and going to about the mid-20s by 2022. So cannabis actually has 2 species. What the first species you'll see is the hemp plant. The hemp species is high in CBD and lower in THC. For legality purposes in the United States, hemp containing more than 0.3% THC cannot be sold, and in some cases, crops will be destroyed if they harvest with more than 0.3% THC. Second species is marijuana. That's the high THC, low CBD. And as I mentioned earlier, we do have recreational medical states, and in Canada, it's fully legal.
So as you can see, cannabis is a fairly complex plant. It contains a lot of materials, a lot of different little sub-molecules, but what everyone's looking for, as you can see highlighted in the yellow region, are the cannabinoids. To a lesser extent, actually to the same extent, terpenes is also another area of focus, but the main focus we're talking about is the cannabinoids. So the plants, for a little bit of background on the cannabinoids, the cannabis plant contains more than 400 biologically active substances, and there are about 170 that are called cannabinoids. Research was done on the THC molecule in 1964, and THC is the psychoactive cannabinoid, so the substance responsible for getting you quote-unquote high. CBD is the non-psychoactive, and that's the one that has greater potential for medical applications. There are also derivations or minor cannabinoids, so you'll see CBG, CBN, CBC, and you'll see their acid forms as well, CBDA and THCA. As we're seeing in the market sort of evolving, we're seeing more concentration or more focus on the minor cannabinoids. Right now, everything seems to be about full spectrum, which contains all the CBs, but we're seeing more customers or more clients wanting to isolate the minor cannabinoids, and we're seeing more plants actually being harvested or grown with those specific cannabinoids in mind when they're doing their like genetic growth or cross modification of their plants. Another aspect of the plants are terpenes, or the terpenoids. These are basically the aromatic or flavor components of the plant. So what gives it that distinctive smell when you smell, say, cannabis burning, are the terpenes. Terpenes, there are many different terpenes with different attributes to them. Research is definitely still being done. It's somewhat, they try to add these terpenes back in after processing, and I'll go over that a little bit more later. But just to be aware, they're there, and this is part of that olfactory sense that you get when you smell the cannabis plants. So moving on to the cannabis workflow, there are about 4 essential steps into the workflow. The first being cultivation, so the growing of the cannabis. And the second step would be the extraction of the cannabis flower, so getting the oils out. And then there's several different steps there we'll go over in a little bit. The next step would be purifying, so isolating those cannabinoids and filtering out some of the unwanted materials like the chlorophylls and THC if you're concentrating on hemp. And then there's further processing, so what we can do with the oils after the purification step. So the first step is cultivation. From what we're seeing, there's 2 really different distinctive ways that cannabis is being grown. So there's indoor and there's outdoor grow. Typically what we'll see for outdoor growing are large industrial hemp farms. Those are done typically outdoor because of the less limitation on space. Indoor growing, we're seeing more for the cannabis or marijuana grows, just because they can control that environment a lot better than an outdoor environment. Each plant in the hemp, when they're growing hemp, has to be registered and harvested with less than 1% THC. So as I mentioned earlier, these are big things that farmers are watching out for. Biological contaminants, you'll see fungi, bacteria, mycotoxins, endotoxins. There's also some other like pesticides, herbicides, fungomats. So
Usually a lot of this can be controlled from what we're seeing by indoor growing. They're able to control that a little bit more organically versus outdoor growing, mainly because outdoor grows, depending on what's nearby, if other crops are using pesticides, they can get cross-contamination. Where we're seeing more pesticide contamination is more in the cannabis growers. That seems to be a big focus. So one of the steps in between there, we have decarboxylation. So the predominant form that you're seeing in the plants before processing is the acid form, or the THCA, or the CBDA form. Essentially, the decarboxylation is the removal of that, or converting of that acid to the form that you're most commonly hearing about, which would be THC and CBD respectively. So with just heat, some high heat and distillation, they're able to remove that carboxyl group and get those two forms that you're looking at. So to extract the material, to get to the oil, we have two kind of main forms of extraction that we're seeing. The first one is the CO2 or supercritical extraction. It's a pretty efficient separation. In some cases, you're able to recover terpenes out of that. The equipment there is fairly expensive, especially if you're trying to scale up using CO2. Those are fairly sizable and fairly expensive systems. They are GMP regulated systems, however. The second is an ethanol extraction or solvent type extraction. It's inexpensive, which is nice. You can extract just about everything out of there. In some cases, especially with ethanol, there isn't a need for winterization. You can go from extraction to filtration to distillation. These are non-GMP compliant instruments currently. And for the different solvents that we're seeing, the most common is ethanol, but there's butane and dimethyl ether as well. Once you have the crude material, if you're doing more commonly seen with CO2 extraction is winterization. Essentially, winterization is taking that crude material once you've extracted it and putting it into sub-zero ethanol. What that'll do is separate the fats and waxes from the oil and the ethanol, and you can remove them either by filtration, or if there's a cap on top, you can just take that out. Most likely you're going to filter it so that you can have a combination of ethanol and oil. After the winterization, you're going to want to filter, as I mentioned earlier, to make sure that all those fats, waxes, chlorophylls are all removed. It's just typically done by either a Buchner type funnel or using filter paper. So now that you have your mixture of solvent with oil, you want to remove the solvent, either recycle it or just remove it so that you have your oil left. And one method of solvent recovery is going to be rotary evaporation. Nice thing about rotary evaporation is that it's a very gentle process because everything is done under vacuum. So the temperature required to distill out or evaporate the ethanol is a lot lower than if you were not under vacuum. So what this will do is protect your product, so you don't have to worry about overheating the oil that's in the evaporation flask. There's a few other means for larger scale and solvent recovery, like falling film or thin film. So another method is short path distillation after winterization. The short path is essentially collecting of different fractions at different temperatures. So each of the cannabinoids will
will evaporate at different temperatures, and they can collect at different temperatures to try to get those little fractions in there. It's one means of separation. It's a more manual method, so you actually have to monitor the temperatures as they're as everything is coming across. It takes a little bit of time and some skill to do, but it's another means. So now that you've isolated or have your oils can probably contain the cannabinoids. If you're focusing on CBD, you want to remove THC to make it legal for sale. Likewise, if you're concentrating on THC and you have you want a more pure product, you can remove the CBD. Or if you're dealing with any pesticides, you can remove those as well. And one means of doing that is through flash chromatography. Flash chromatography is one of the tried and true methods of purification. It's been around for quite some time. Essentially, we are using a reverse phase column with a solvent of either ethanol or methanol as your mobile phase. And as the components pass through the column, they separate out depending on the size of the molecule. As you can see here from the chromatogram, this is a typical kind of reverse phase elution. So you'll see the CBD first, THC, and then THCA. Another means of purification, different type of technology, is centrifugal chromatography. It's a highly selective separation. Methods are a little bit more difficult, and the solvent systems are different. So they can be using anything from hexane to acetonitrile for their solvents. This technology is a little bit different, and like I said, the maintenance is a little bit more challenging, I would say, from what I've heard of this. So now, after chromatography, you're going to remove solvent again. So this would be another means of doing removal of solvent. So now you have your isolate material, but another rotary evaporator would be used. You can use the same one, but essentially this will be now your individual fractions will be concentrated. And for further processing, you can create a formulation of oil water with your kind of secret ingredients, if you may, so to speak, and you can spray dry it into powder. You can encapsulate the product, but there are other options, as you can see from the picture below. A lot of the oils have been converted to powder or just infused into different products, as you can see there. And that's all for my presentation. Thank you for listening. Bueno, pues esta fue la voz del experto del mercado más grande del mundo respecto al cannabis. Muchísimas gracias, Keenan, de Beauty Corporation, gerente de desarrollo de mercados de la industria del cannabis. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, vamos a tener una pequeña pausa para hablar de los errores comunes que nosotros hemos identificado con algunos de los prospectos que se han acercado a nosotros, ¿no? Bueno, pues esa fue la voz del experto del mercado más grande del mundo de la industria del cannabis y el cannabis medicinal. Muchísimas gracias, Keenan, gerente de desarrollo de mercados de la industria de cannabis en Beauty Corporation, atiende el mercado de Estados Unidos y Canadá. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, queremos hacer una pequeña presentación en la que les hablaremos de los errores comunes. No son todos, pero son algunos de los más importantes que nosotros hemos identificado cuando algunas personas se acercan a nosotros solicitando una cotización, cuando estamos en el proceso de escalamiento.
Esto con la intención de que, por supuesto, evitemos estos errores. El primer gran error es la desinformación. Este es un pecado capital. A diferencia de otras industrias, el mercado del cannabis, bueno, pues lo que nos da la oportunidad es al emprendimiento. Difícilmente, la verdad es que uno dice, voy a poner una industria farmacéutica o voy a montar una refinería con una inversión y un préstamo que yo solicite. No es el caso, pero sí es el caso del mercado de cannabis. Es posible que se preste al emprendimiento y es la situación de muchas de las personas que se acercan a nosotros. Como les decía, estos pecados capitales son, primero, confiar en todo lo que se dice o ve en internet. Hay demasiada desinformación, información de fuentes no confiables, sin sustento científico, sin referencias. Referencias me refiero a alguien que ya esté utilizando lo que ustedes estén viendo, o que sea una persona que tiene una empresa que diga, yo ya cumplí con esta legislación, me dieron mi licencia y ya estoy elaborando mi proceso de tal o cual forma. Entonces, el proceso que Kina nos acaba de describir y que el día de mañana vamos a ver a detalle, mis compañeros van a hacer el favor de hacer la presentación del día de mañana. Estos procesos ya son procedimientos generales, los vemos comúnmente repetidos con diferentes variables, pero el procedimiento en general es el mismo en todas las industrias, no solo en Estados Unidos y Canadá, también en Europa. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado de qué es lo que leemos, en qué nos vamos a basar y con qué información nos vamos a casar para decir, con esto yo voy a empezar mi empresa. La información en internet es un arma de dos filos, podemos encontrar cosas maravillosas. Hay gente que, gracias a nuestras publicaciones que alguien recompartió, o de igual forma yo me he enterado de muchas de las personas con las que nos rodeamos a través de las redes sociales, pero hay que verificar que sean estas fuentes confiables, que tengan una buena reputación, que podamos encontrar siempre información de esta empresa. Bueno, el segundo gran error es dejarse llevar por números o expectativas no reales. Algunas personas han denominado al cannabis o la industria del cannabis como el nuevo oro verde. ¿Por qué? Porque el atractivo que se tiene, las promesas de las ganancias, el boom del mercado, bueno, pues sin duda genera muchísima buena expectativa. Hay, como les decía, mucho emprendimiento porque existen las oportunidades. Aquí lo único que quiero hacer mención es no caer en el error de hacer un cálculo de cuánto deseamos producir sin un escalamiento adecuado. Algunas veces se nos dice, bueno, yo quisiera producir X cantidad de aceite a la semana, al mes, al año. Y cuando hacemos el escalamiento, ¿a qué me refiero? Hacemos el ejercicio, el cálculo, en el que nosotros identificamos cuántos equipos de purificación necesitarían para esa cantidad de aceite, para el procesamiento, y a su vez cuántos rotavapores. Y su proveedor de sistemas de extracción, de qué volumen debería de ser el sistema de extracción. Y todo esto conlleva a saber cuántas plantas ustedes necesitarían, así literalmente cuántas plantas necesitarían para producir esa cantidad que ustedes están solicitando. Algunas veces, no es una única ocasión, la verdad es que este ejercicio nos ha ocurrido con bastante frecuencia, por eso hacemos mención. Este escalamiento es poco real. Algunas veces el escalamiento o las cantidades que se pretenden producir equivalen al tener el territorio de la mitad de Colombia o un estado completo de su país. Imagínense que te tuvieran que agarrar un pueblo y decir, a ver, toda la gente de aquí se sale porque voy a utilizar todo este condado, municipio, cantón, como le llamen, para dedicarme al cultivo de cannabis. Entonces no es ni geográfica ni físicamente posible. Hay que primero comenzar, aquí un factor limitante es cuántas plantas podemos producir. Y con base en las plantaciones, con base en la materia seca, o sea, porque no solo es la planta, de la planta solo las flores se toman y de estas flores hay que secarlas. Ya de la materia seca se hace el escalamiento. Con base, si tengo 500 kilogramos de materia seca, bueno, estos 500 kilogramos equivalen a cierta cantidad de CBD y entonces sí viene el escalamiento. Pero no pensar decir, bueno, yo quiero hacer 1 millón o tal vez no 1 millón, quisiera hacer 1 tonelada de CBD al mes, porque es tan lucrativo que, bueno, yo ya vi que aquí está mi futuro, ¿no? Esa tonelada, ¿a cuántas hectáreas equivaldrían tener cultivadas? Por favor, no caigamos en este error porque, bueno, nos llevamos terribles decepciones.
Y el último error es no tomar con seriedad los requerimientos tecnológicos y de conocimientos que esto requiere. Por alguna razón, la industria de cannabis ha tomado en algunos sectores, no en todos, pero hacia algunas personas y algunos sectores, una especie como de mala fama de que tú puedes hacerlo todo por ti mismo. Les decía, este emprendimiento algunas veces hay un malentendido de qué se puede y no se puede hacer. Entonces, lo principal es no querer ser todólogo. Que yo, como soy el emprendedor, como yo soy el dueño de la empresa, bueno, yo puedo cubrir todas las áreas y me vuelvo botánico y me vuelvo experto en el crecimiento de la planta y me vuelvo además experto en química y cromatografía y me vuelvo experto en el área legal y me vuelvo... Qué bueno que haya gente que sea multitasking y no dudo que sí puedan cubrir la mayoría de sus aspectos. Sin embargo, el aspecto técnico, tecnológico, de optimización del proceso, a encontrar cuáles son las condiciones adecuadas para que en su equipo de cromatografía, en su equipo de rotavapor, inclusive seguramente es el mismo caso en la parte de extracción, pues encontremos el máximo de rendimiento. Y para esto es indispensable contar con conocimiento técnico especializado. Tal vez no sea tan fácil encontrar a una persona que sea experta en cromatografía de cannabis, pero créanme, hay muchas universidades que sus egresados son expertos en química orgánica, en síntesis orgánica, perdón, y la síntesis orgánica requiere de mucha cromatografía preparativa, que es una de las partes más importantes, requiere de muchos procesos de destilación. La gente que trabaja con extractos naturales, tenemos en México, en Sudamérica, varias universidades que se dedican exclusivamente al extracto natural. El cannabis es un extracto natural, o sea, al final estamos obteniendo algo de una planta y algunos procesos o los pasos del proceso son exactamente lo mismo para otro tipo de plantas, para otro tipo de flores. Entonces hay que buscar a estas personas, a estos chicos que ya tienen este conocimiento para que nos ayuden a optimizar. De otro modo, también ustedes van a entrar en la frustración de no poder producir estas cantidades que a lo mejor ya hasta prometieron, pero su metodología requiere un proceso de optimización. Entonces no podemos hacerlo del día a la mañana y aquí es la última recomendación, no existen procedimientos plug and play. Se debe desarrollar un método y optimizar el proceso. El equipo más básico del laboratorio que yo puedo pensar es una balanza analítica. Bueno, ¿qué tanta ciencia puede tener utilizar una balanza? Bueno, pues para colocar una balanza, cuando ustedes adquieren una, el fabricante seguramente les va a pedir que sea una superficie anti vibraciones, que no se tenga alguna vibración, que se calibre para que tengan buenas mediciones y durante el pesaje también siempre hay que tener ciertas consideraciones. Entonces hasta el equipo más sencillo requiere conocimiento y un buen uso. Entonces, como me pones el equipo ahorita y a las 9 de la mañana me lo instalas y a las 3 de la tarde yo ya estoy sacando mi primer lote de cannabis, es poco probable. Si a lo mejor ustedes son una persona con muchísimo expertise, bueno, tal vez sea posible que ya sean tan expertos que en un par de horas pueden optimizar un método, pero si apenas están comenzando, nosotros con todo gusto siempre acercamos todo el conocimiento técnico, pero la optimización y el desarrollo de la metodología es responsabilidad del usuario. Cada aceite tiene características diferentes, no es lo mismo, unos que son mucho más viscosos por el procedimiento que se utilizó para el proceso de extracción, otros tienen cantidades diferentes de CBD, tal vez el proceso de filtración que estoy utilizando no es el mismo que el de mi vecino, entonces bueno, hay consideraciones particulares para cada uno de ellos. Como les decía, no es como llego, pongo el equipo ya rapidito, en 2 horas estoy sacando mi primer lote. Siempre hay que desarrollar un método y optimizar. Entonces, por favor, consideren estos tiempos y háganse del personal técnico capacitado para que pueda operar estos equipos de alta tecnología de la manera adecuada. Y ahora sí, la introducción a nuestro siguiente invitado es ¿por dónde debo de comenzar? Hicimos la invitación por mail y a través de nuestras redes sociales para este webinar y recibimos varios correos en el que me decían quiero comercializar aceite de cannabis, ¿cuáles son las licencias? O cuáles son los pasos, o nos preguntaban algunas situaciones en las que inclusive nosotros no tenemos como conocimiento porque no somos expertos, por ejemplo en la botánica de la planta. Y aquí hay varias áreas que se tienen que considerar cuando se va a comenzar en incursionar en el mercado de cannabis.
Por supuesto, la adquisición de tecnología confiable, que es algo que nosotros traemos a ustedes y esa es la razón de estos webinars. El financiamiento se requiere una inversión fuerte para poder cubrir con todos los pasos que ya hemos visto. El conocimiento, y esta es una parte también complicada, porque al no ser expertos o no tener historial en la industria del cannabis en general de Latinoamérica, pues dependemos mucho de lo que está haciendo Estados Unidos y de lo que se hace en Canadá. Algunas veces hay gente que se trae personas de estos países que ya tienen experiencia. Hay que tener un conocimiento del mercado para saber en cuánto está el litro de CBD, cuáles son los mercados importantes, a quién podemos exportar, qué productos se pueden generar a través del extracto de cannabis, todo el tema de licencias, permisos jurídicos, temas legales. Ven nada más todo el mosaico de campos que nosotros tenemos que cubrir para incursionar en el mercado de cannabis. Nosotros como Viuji, bueno, pues por supuesto que les podemos dar asesoría en todo el tema de adquisición de tecnología confiable y parcialmente cubrir el know-how, parcialmente. Se necesita un experto y una persona que tenga ciertos conocimientos. Pero el resto, bueno, pues necesitamos otra clase de asesoría. Y para eso le doy la bienvenida a Eric Ponce Flores, presidente del grupo promotor de la industria de cannabis. Eric, un poco para platicarles acerca de él, en 2003 fundó Fadermex, una compañía líder en compuestos farmacéuticos en México. Es inversionista en Arcan Group, fundada en 2015, dedicada al procesamiento y comercialización del cannabis y productos derivados. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. La información que nos va a brindar Eric, seguramente mucha es de su propia experiencia, porque él ya es inversionista, él ya se dedica a comercializar derivados del cannabis. En 2017 creó INCAN con el objetivo de abrir operaciones de cannabis en Latinoamérica, así como una red de infraestructura técnica, operativa y comercial, al mismo tiempo promoviendo la educación, información, colaboración, certificación sobre el cannabis y sus derivados. Es miembro de una organización global de emprendedores con presencia en 54 países y a partir del 2019 es presidente del grupo promotor de la industria del cannabis, un organismo empresarial que reúne a empresas de capital nacional y extranjero, generador de información técnica y confiable que apoye el debate público y acerque todos los datos confiables a los tomadores de decisiones. Aquí tomamos de nuevo la palabra datos confiables. Muchísimas gracias, Eric. Nos va a hablar acerca de la situación del mercado de cannabis en Latinoamérica, en México también en lo particular, y qué es lo que se debe de hacer como emprendedor para dar los primeros pasos de incursión al mercado de cannabis. Bienvenido, Eric. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como bien dijo Susana, soy Eric Ponce, presidente del grupo promotor de la industria del cannabis y también fundador de ICANN, una empresa latinoamericana con operaciones en México y Colombia en la parte medicinal del uso de cannabis y con operaciones también aliadas en Estados Unidos. Les voy a hablar el día de hoy de lo que nos emociona muchísimo, de la situación actual, de lo que está pasando en México. Y para hacer eso, obviamente, primero quiero hacer una alusión al contexto internacional, en particular en Latinoamérica, qué es lo que hemos estado viviendo, en dónde estamos y hacia dónde estamos esperando llegar. Muy sencillo. ¿Qué está pasando en el mundo en general? Al día de hoy tenemos más de 55 países que ya están con sus normas y sus leyes a nivel federal para uso medicinal, ¿no? Con actividades obviamente propias de cada uno, desde el tema de la despenalización, obviamente el tema de la práctica medicinal, y muchos de estos países obviamente también explorando la legalización completa de uso adulto responsable. Y de eso, de los 55 países donde es ya legal el uso de cannabis, sobre todo en la parte medicinal, de esos 43 de ellos ya de alguna u otra forma se están posicionando como productores totalmente legales, tanto para la parte industrial, que es el famoso cáñamo o hemp, como la parte obviamente de producción ya de la planta de cannabis con sus elementos psicoactivos y no psicoactivos para el uso medicinal o incluso el uso adulto responsable. Y de estos
55 países donde es medicinal, 43 donde se permite el cultivo. De estos 11 países a nivel mundial, no necesariamente, digamos, de que hay una legalización federal como tal para el uso adulto responsable. De hecho, nada más hay 2 países, Uruguay y Canadá, que han legalizado de forma completa, pero de alguna u otra forma, ya sea a través del autocultivo, ya sea a través de los colectivos, ya sea a través, obviamente, de permisos especiales, en total 11 países permiten el uso de la planta de forma más completa. Obviamente, América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá, donde empieza obviamente todo este movimiento, sobre todo en Estados Unidos, pues son lo que más tiene avances en el tema legislativo. Sin embargo, América Latina es un tema bastante interesante, ha tomado mucho auge, sobre todo en los últimos años, y bueno, contamos que con Uruguay, que fue el primer país en el mundo en legalizar de forma completa el uso de la planta, pues Latinoamérica obviamente puso la mira, ¿no? Tanto para usos, para empresas internacionales o para mercados locales, se puso en la mira como región potencialmente líder, ¿no? Además de obviamente todo el bagaje histórico que tiene la región. Somos cultivadores, incluso en México, lamentablemente en el ámbito ilegal en este momento, pero bueno, tenemos un bagaje histórico de cultivo simplemente por las posiciones geográficas que tienen estos países. Y obviamente en México, la propuesta y lo que estamos revisando nosotros, México como país potencialmente líder, en este momento todavía no lo es, pero como un potencial líder, y también se está perfilando como el tercer país en la lista, como el tercer país a nivel internacional que legalice de forma completa, insisto, después de Uruguay y Canadá, la planta. Entonces, en eso estamos. Una cosa muy importante también es el tema internacional. No nada más depende de la jurisdicción, no nada más depende de la voluntad política local, estatal o nacional, también depende muchísimo de los tratados internacionales. En particular, la mayoría de los países del mundo ratificaron un documento que se llama la Convención de Viena de 1961, donde ahí se cataloga todo el tema de las drogas, en qué clasificación están, el tema de prohibicionismo alrededor de eso, y bueno, cannabis está obviamente catalogada como una droga no permitida a través de este convenio. Sin embargo, ya ha habido muchos movimientos, sobre todo a través de la ONU y sus subsecretarías, en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ya está reconociendo la validez terapéutica de la planta nuevamente en un ámbito internacional. De hecho, ya se está proponiendo una votación. Lamentablemente, temas tanto políticos, económicos, como temas que los ocupan ahora, como el tema de COVID, ha retrasado esta votación. Sin embargo, sigue en pie que a nivel internacional la ONU se pronuncie al respecto. Esto es una representación gráfica de lo que les estaba platicando. Nuevamente, esto nada más para contexto. Los vamos a dedicar precisamente al ámbito regional de Latinoamérica y en particular a México. Pero bueno, esto nos da una idea de más o menos cómo visualmente cómo están los países en temas de legalización, ¿no? Si vemos, esto es un movimiento que ya tiene continuum, que ya tiene bastante fuerza. No es un movimiento localizado. Si bien América, el continente como tal, es de los que hemos estado avanzando más, Europa está muy fuerte en el tema, sobre todo en el tema medicinal, y países, por ejemplo, como España en Europa, o como Chile, Argentina en México, son de los que han llevado el liderazgo justamente en torno pues la parte social, la parte de activismo, la parte obviamente todo esto que nos lleva a poder empujar una legalización completa en la región. Vamos a hacer un zoom in a la parte latina, ¿no? Para ver más o menos cómo es el estatus actual. Y ahorita nos enfocaremos en México, nada más lo dejamos como contexto. Como decía, Uruguay nos dio esta sorpresa de ser el primer país en decir vamos con todo, se legaliza el tema de cannabis en este país de forma completa, y bueno, obviamente eso genera un efecto dominó, ¿no?
Colombia, otro de los países más activos, sobre todo en el tema de cultivo y de los más activos, obviamente, en tratos internacionales para justamente a través de la JIFE, que es la Junta de Estupefacientes también de la ONU, están obviamente buscando apartar estos se llama cupos, ¿no? Que tienen los países que van a estar determinados por las instituciones internacionales para poder producir cannabis, sobre todo psicoactivo, y para generar ventas en particular para el uso medicinal. Sin embargo, como les decía, Chile en particular muy avanzado, también Argentina, más en la parte social. Chile le ha metido mucho tema en la parte de investigación, mucho en la parte de cáñamo industrial. Chile también es de los principales proponentes del autocultivo y del uso personal, ¿no? De la planta en todas sus aristas. Y bueno, Brasil, que es el monstruo en temas poblacionales, en temas de tamaño de la región, Brasil también se ha puesto las pilas, sobre todo en el último año, en la parte, obviamente, de la legalización para el uso medicinal, la legalización parcial del cultivo para esos usos del mercado local y, bueno, seguimos avanzando, ¿no? Y Perú es de los últimos países que ha emitido una reglamentación. En 2019 se vuelve legal para uso medicinal y las noticias actuales que ya no están en esta presentación, parece que Ecuador será el siguiente país de la región que legalice la planta. Entonces, como ven, es un movimiento no nada más localizado, es un movimiento internacional, es un movimiento que no nada más depende de las jurisdicciones locales, sino también depende de los tratos y las comunicaciones entre países y entre los órganos internacionales, en particular la OMS, para justamente dictar hacia dónde nos estamos perfilando. Ahora quiero hablar un poquito más de México, que es lo que nos compete en este momento, dónde estamos y por qué estamos aquí, cómo se inició el debate. México sin duda ha logrado un posicionamiento histórico en el uso de la planta, tanto para obviamente los usos de cultivo, ¿no? Bueno, el proceso de cultivo, el proceso de manufactura. México no fue un consumidor tan grande como en comparativo con nuestro vecino del norte, ¿no? Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, y México siempre se había tratado como un país de paso, por así decirlo. Sin embargo, México ha logrado tener genéticas muy interesantes, ha logrado tener, obviamente, el tema del cultivo lamentablemente ilegal que predomina en casi toda la región, pero bueno, esto ha empujado a que los actores políticos tomen una posición y tomen esto como algo realmente serio. ¿Cómo inició el debate? Primero, bueno, empezamos con y casi todo el proceso de legalización, de regulación, es muy parecido, no necesariamente igual, pero muy parecido en la mayoría de los países. Generalmente pasa primero por el tema de la despenalización, que en 2009 se despenaliza la aportación de hasta 5 gramos de flor seca, ¿no? Pero lo más interesante que tenemos es que en México, y es curioso que estemos grabando hoy 19 de junio, porque justamente hace 3 años, 19 de junio del 2017, México publica una modificación a la Ley General de Salud donde efectivamente se vuelve legal tanto para uso medicinal como uso industrial, como uso de investigación en la planta de cannabis, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo en el país totalmente, enteramente legal desde el 2017. Hoy cumplimos 3 años que ocurrió esta modificación a la Ley General de Salud y por ende México se vuelve partícipe de estos 55 países que les había dicho que ya están legalizados para uso medicinal. Sin embargo, siempre hay aristas, ¿no? Como los que saben del contexto nacional, es legal, pero no tenemos las leyes secundarias o las normas secundarias o lo que se le llama como reglamento. Este reglamento lo que nos está necesitando, lo que nos está poniendo como pendiente es justamente las reglas del juego, ¿no? Como dicen, ¿no? Cómo los vamos a comunicar con otras instituciones locales, ¿no? Por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda, con COFEPRIS, con la Secretaría de Salud, con aduanas, con la Secretaría de Desarrollo Rural, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos obviamente todavía pendientes a eso. A su vez, México ha emitido más de 70 iniciativas de una legalización completa,
Ojo, estamos hablando ya de dos partes. La primera parte es el uso medicinal, industrial y de investigación, que insisto, ya es legal desde 2017, pero como les decía, México se está portando o se está posicionando como el tercer país que legaliza de forma completa, que ejerce una ley completa de cannabis. Tenemos más de 70 iniciativas. Sin embargo, tenemos una iniciativa ya líder, ¿no? Ya más avanzada, que de hecho en marzo de este año se aprobó en lo general en el Congreso. O sea, quiere decir que ya en temas de voluntad política dijimos adelante, México está de acuerdo en una legalización completa de la planta, obviamente con sus aristas y con sus detalles que tendremos que irlos visualizando y ayudando a los tomadores de decisión a mejorar, obviamente, estas propuestas. Pero bueno, México ya tiene este liderazgo, al menos en la parte legislativa. Y bueno, nada más como inicia el debate, como en la mayoría de los casos, como decía, generalmente es una línea del tiempo muy particular. Primero es la despenalización y después viene el tema del debate en la parte medicinal. Y en la parte medicinal es muy interesante. México empezó muy parecido a Estados Unidos y en otros países, donde es justamente estas asociaciones, colectivos, grupos de madres en particular o grupos de familia con pacientes, con sus hijos, sobre todo con temas epilépticos, donde se ha comprobado una eficacia altísima de la planta de cannabis, en particular del cannabidiol, ¿no? Y esto es lo que ha dado y ha impulsado la legislación en México. Esto es muy importante porque al final del día el aspecto medicinal es lo que está llevando, ahora sí que está llevando la batuta, y justamente para no, pues justamente prohibir el acceso a medicamentos para estos pacientes. ¿Dónde estamos actualmente en México? Ya para cerrar esta parte legal, ¿dónde estamos en México? Pues miren, como les decía, en marzo tuve la oportunidad de estar ahí presente. En marzo se vota y se aprueba en lo general la iniciativa de ley, bueno, el predictamen de ley, en lo general de esta ley que les comentaba de que pretende una legalización completa. México dijo, vamos adelante, esto pasó 4 de marzo de este año. Obviamente teníamos unos tiempos definidos en el país, teníamos que cumplir con ciertos mandatos ya específicos. Uno de ellos terminaba en abril, el 30 de abril, otro de ellos termina justamente el 30 de junio, y por el tema de COVID, algunos de estos plazos se han ido postergando, ¿no? En particular lo de la ley, que insisto, teníamos que hasta el 30 de abril emitir esta ley como país, ya se aplazó para que este plazo, fecha límite sea el 15 de diciembre, que coincide con el último día de sesión ordinaria del Congreso, ¿no? Y es importante también lo que les decía, que a nivel medicinal, si bien México ya es legal desde 2017, estamos esperando este reglamento. Hay otro mandato de la Suprema Corte donde está obligando a la autoridad a emitir este reglamento, y termina ya en un par de días, ¿no? En 11 días, 30 de junio, estaríamos potencialmente viendo la publicación de este reglamento. De hecho, hubo unas noticias esta semana donde públicamente se está aceptando por parte de la Secretaría de Salud esta fecha límite, y parece que piensan cumplirlo, ¿no? Y bueno, vámonos ya a las partes más empresariales, comerciales. Esto era el tema legal, que es muy importante. El tema histórico, teníamos que saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero bueno, ¿por qué México, no? Es muy importante poner en la mira la posición que tiene México, y no nada más estoy hablando de la posición geográfica, que sin duda es importante, la posición económica, que también es muy importante, la posición obviamente con respecto a, insisto, el consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos, sino también la posición política en la que está viviendo México actualmente, la posición social en la que está viviendo actualmente México, y las oportunidades que genera este mercado. En particular, mucho se ha hablado de la derrama económica, ¿no? Y más en estas épocas
épocas de crisis de la pandemia, se está posicionando como un argumento bastante válido de, a través de una nueva industria, generar obviamente, la creación de empleos y, a su vez, recaudación fiscal, ¿no? Que esto, obviamente, genera una derrama económica importante. A su vez, los tratados internacionales con los que cuenta México actualmente los potencializa para abrir este mercado de una forma bastante interesante y nuevamente obtener este liderazgo regional. Está, por supuesto, la entrada del el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que, por supuesto, contempla todo tipo de comercio y extrapolando un poquitito Canadá, donde es totalmente legal a nivel federal, donde en Estados Unidos es legal a nivel federal el cáñamo o el hemp, y algunos de sus derivados, incluyendo el CBD derivado del cáñamo, y que se va estado por estado se está legalizando. También es muy interesante esto, ¿no? Y por supuesto la parte geográfica del clima, la vegetación, y también no hay que quitar de entre líneas, pues el tema del consumo local, ¿no? Al final del día, México, con sus 127 millones de habitantes, es un mercado bastante interesante. Sí es un mercado consumidor, es un mercado que poco a poco va a ir creciendo, pero que también es un mercado que está cada vez capacitándose y conociendo más, ¿no? Sobre todo en la parte de los usos terapéuticos de la planta, que es algo que estamos rompiendo hitos. Se estima que la derrama puede ser entre el 5 y 7 millones de dólares anuales. Estos son estimaciones. Al final del día, como es una industria totalmente nueva, siempre va a haber estimaciones más abajo, más arriba. Sin embargo, estas estimaciones nosotros las estamos haciendo a partir del PIB, ¿no? Y del número de habitantes, más el número potencial de consumidores. Algunos estudios locales por la INEGI, por ejemplo, órgano de estadística aquí en México, están proyectando que los consumidores, por ejemplo, de uso adulto responsable, en México van entre el 1 y el 3.5% de la población. La parte medicinal es mucho más amplia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante que podemos estar canalizando y estar revisando. Perfecto. ¿Qué es necesario o cómo podemos involucrarnos en esto? O sea, ¿cómo iniciar en la industria legal del cannabis? Es una de las preguntas que más nos hacen. Como grupo promotor, nosotros hacemos una representación de las voces de la industria, tanto para industrias internacionales, compañías internacionales con presencia en diversos países y obviamente con interés en México, como compañías locales o empresas locales que, si bien no están directamente enfocadas al tema de la planta, al tema de cannabis, sí tienen interés de participar en el mercado, por ejemplo, en el mercado de cosméticos o en el mercado de suplementos alimenticios o simplemente también en el mercado medicinal. Entonces, ¿cuáles son las cuáles son las recomendaciones o cuáles son los puntos que hay que tocar si uno quiere participar en eso? Por supuesto, lo primero es buscar contenido, y cuando decimos buscar contenido, el llamado es: hay demasiada desinformación, hay mucho contenido afuera que no está vetado, que no está calificado, que no está justamente relacionado con fuentes certeras. Entonces tengan mucho cuidado, y con todo respeto, el Wikipedia sirve para una lectura muy rápida, pero no se basen para tomar decisiones ni para poder decir que estamos conociendo del tema de cannabis cuando estamos buscando sitios que no se dedican a esto o cuando estamos buscando empresas que no se dedican a esto. Yo agradezco muchísimo la invitación de Gucci, que son una empresa totalmente seria, totalmente acreditada, y que viendo sus redes sociales y viendo sus páginas de internet, la información que están sacando, por ejemplo, este webinar y la serie de webinars que le sigue, estas son las cosas que hay que hacer: acercarnos a empresas, a institutos, asociaciones que sean serias, que estén acreditadas, que tengan experiencia en el mercado. Obviamente, mucho de esta experiencia tiene que ser traspolada a experiencia internacional, pero bueno, la única petición es: acérquense a estos centros de
de información confiable, y obviamente pues está los famosos foros, congresos, seminarios, eventos, ¿no? En México tenemos muchos de estos eventos. A nivel regional también existen muchos eventos, muchos de muy buena calidad, la gran mayoría de super calidad, y el tema de participar en estos foros, obviamente primero como participante, como oyente, pero incluso si a alguien le interesa como ponente en su área de expertise, porque como saben esto conlleva una amplia gama de especialidad, pues también es muy interesante, y es la forma de cómo pueden ustedes irse acercando a la industria. También tengo que insistir, hay fondos de inversión especializados en el tema de cannabis, que están enfocados en desarrollar o en apoyar a los emprendedores en su proyecto en la región, desde, como se le llama, tocar la planta, ¿no? El plant touching, que es el procesamiento, es el cultivo, es la manufactura, pero también en los famosos servicios auxiliares, ¿no? Que son industrias de tecnología, desarrollo, obviamente, de software, por ejemplo, para trazabilidad o para comunicación, la parte de investigación científica, que es muy, muy importante, y obviamente los servicios alternos, transporte, cadena, toda la parte de la cadena de valor. Uno puede ser partícipe de ellos sin ni siquiera tener que tocar la planta por temas legales o simplemente por temas éticos propios, ¿no? Y básicamente, para no hacerles el cuento más largo, el llamado es... el grupo promotor, que es el que yo presido, estamos buscando la institucionalización de la industria, profesionalización de la misma, unificación de la voz empresarial, de la voz, también obviamente hacemos un outreach a la voz social, ¿no? A la voz activista, a la voz de pacientes, de grupos de pacientes, a la voz familiar, de los grupos de familia, y a la voz obviamente legal, legislativa y política, ¿no? Entonces, la invitación es que se acerquen a estas asociaciones, GEPIC, que la cual tengo el gusto y honor de presidir, está también vinculada directamente con sus pares en otras partes del mundo, en particular con Canadá, con Azolcolcana en Colombia, Azopecan en Perú, NCIA, que es de Estados Unidos, y bueno, somos un grupo, por así decirlo, una familia ya de empresarios, emprendedores, profesionales de la salud, investigadores, químicos, pacientes y usuarios, que lo que queremos es justamente traer esta voz y esta institucionalización y este seguimiento de información verificada, de traer una conciencia colectiva a los tomadores de decisión para que esto salga adelante. Les dejamos nuestras redes. Cualquier duda que tengan con respecto a México o incluso la región, podemos canalizarlos con nuestros pares en otros países. Estamos en las redes sociales, sobre todo en Twitter y LinkedIn, y nuestra página de internet. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier duda o cosa que se vaya a necesitar. Muchísimas gracias, Eric, por tu presentación. El contenido sin duda es invaluable, y tú como presidente de este grupo, mejor que nadie, nos puede decir cuál es la situación actual del mercado y toda la información tan valiosa que nos acabas de presentar. Para nuestra audiencia, yo les diría que en resumen de todo lo que acabamos de ver con Eric, es que si están en este proceso de emprender en la industria del cannabis, se acerquen y se asesoren con su asociación correspondiente. Eso es como lo más importante, no andar buscando por aquí, por allá en internet, en diferentes rubros, porque como les decía, hay demasiada desinformación. En ese aspecto, bueno, pues quiero platicarles que nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en el primer foro de la Asociación Colombiana de las Industrias de Cannabis, Azocolcana. Aquí tenemos una fotografía mía en una presentación que se nos dio la oportunidad de dar. En este primer foro estuvimos presentes proveedores, productores, gobierno y académicos. Se dieron una serie de diferentes conferencias en las que el contenido es indispensable para productores e inversionistas. Todas las discusiones y los congresos que se tuvieron, la verdad es que el contenido fue invaluable. Estoy bastante sorprendida de la calidad de todo el contenido que se presentó. Me refiero a que se han hecho estudios de mercado
muy, muy a fondo en el que se han hecho la identificación de cuáles son las necesidades de los productores. Entonces se presentaron estadísticas de qué es lo que hace falta, en cuáles áreas se tienen de ciertas deficiencias. El contenido es muy completo y la verdad es que ciertas industrias, inclusive podría decir que podrían envidiar el contenido que se presentó en este primer foro. Bueno, este es el resumen. Mi recomendación es que busquen foros que no solo se enfoquen en el ámbito recreativo. Existen muchísimas ferias del cannabis, muchísimas, en todos los países. En Estados Unidos hay N cantidad, pero si están en el proceso de emprender y quieren tomar esto como base para tener información de por dónde deben de empezar, deben buscar este tipo de foros que no están enfocados en el ámbito recreativo. Las redes sociales de los sectores antes mencionados, productor, gobierno, proveedores, ofrecen también información confiable. Entonces, si ustedes siguen a los involucrados en todo el tema de cannabis, incluyéndonos por supuesto a nosotros, ofrecemos siempre información confiable que tiene algún sustento, que tiene nombres, que se sabe de dónde viene. Esa es nuestra principal recomendación. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, ¿qué hemos tomado de las presentaciones anteriores? Que el proceso de producción de cannabis requiere la identificación de cada uno de los bloques y cada uno de los pasos de la producción. Comenzamos con el cultivo, la descarboxilación, la extracción, winterización, hay proceso de filtración, concentración, destilación, purificación, concentración, el aceite, la formulación y bueno, solo el área de cultivo, veamos que tiene aquí el cultivo, cosecha, secado, molienda, aquí no está mencionado, pero bueno, también se puede hacer el análisis rápido del THC y CBD para identificar el punto máximo de formación de THCA y CBDA. Bueno, son tantos puntos que es importante que tengamos algunas herramientas para sistematización y trazabilidad de todo el proceso. La industria farmacéutica, la industria alimenticia, por ser, bueno, industrias tan viejas, por decirlo de un modo, ya tiene perfectamente identificados ciertos procedimientos. La industria farmacéutica inclusive, bueno, pues tiene sus farmacopeas relacionadas con los procedimientos. La industria de alimentos, todas las normatividades internacionales en las que se basan sus procesos de medición y no es el caso de cannabis. Cannabis, inclusive en Estados Unidos, no está regulado por la FDA y en general no cumple con las buenas prácticas de manufactura. Entonces hay algunos procedimientos que no están tan bien establecidos y que no hay una documentación oficial ni internacional que te diga qué paso seguir. Con todo lo que les acabo de mencionar, solo vean este diagrama, que por cierto el día de mañana lo van a ver a detalle. Nos topamos como con el, bueno, ¿y cómo es que puedo hacer una trazabilidad de todo mi proceso? Por esa razón tenemos a nuestros siguientes invitados, Omar Sadón y Enrique Topolansky, que nos van a hablar de una aplicación especialmente diseñada para la trazabilidad. Omar es ingeniero de sistemas y cofundador de The Chain Rocket, empresa de tecnología dedicada al desarrollo de soluciones en blockchain, con más de 20 años de experiencia en proyectos tecnológicos. Hoy su foco está puesto en el potencial para generar casos de uso real y significativos en blockchain. Y Enrique es licenciado en sistemas, tiene una maestría en administración de empresas y también es cofundador de The Chain Rocket. Su mayor foco está en las industrias, en las últimas décadas está en la construcción de ecosistemas de emprendimiento e innovación a nivel internacional. Dirige el Centro de Innovación de la Universidad ORT, Uruguay. Entonces, Omar, Enrique, bienvenidos, muchísimas gracias. Ellos, como les decía, nos van a hacer la presentación de una aplicación o una plataforma que nos puede ser útil para tener en control todo nuestro proceso de estandarización y trazabilidad. Bienvenidos, Omar. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Susana. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este webinar organizado por Gucci. Mi nombre es Enrique Topolansky, soy el director de The Chain Rocket. The Chain Rocket es una software factory especializada en soluciones sobre plataformas de blockchain. Hoy estamos aquí para compartir con ustedes el producto que se llama Cannon Chain. Cannon Chain es un producto desarrollado por la software factory de Chain Rocket que tiene como objetivo realizar la trazabilidad de la producción de cannabis medicinal
impactando y guardando toda la información sobre una blockchain que nos da de esta manera confianza y seguridad en que las transacciones que realizamos quedan garantizadas. Omar. Bueno, muchas gracias, Enrique. Soy Omar Sadún, ingeniero en sistemas y encargado técnico de ChainRocket. Muchas gracias por la invitación. Enrique. Como les decía, Canaan Chain es la vertical que estamos enfocados en el desarrollo de trazabilidad en cannabis. El sector de cannabis medicinal es un sector que está creciendo, es un sector que hoy está muy fuerte en lo que es Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, y en particular en ese sector nosotros creemos que desde ChainRocket podemos agregar valor, confianza y certificación. ¿A través de qué? A través de esta herramienta que conecta con sus sensores que pueden tener instalados, sensores que pueden venir del equipamiento Gucci, son captados de alguna manera por nuestro software y impactados en una blockchain para que quede registrado todo el proceso que se viene realizando. Omar va a realizarles una presentación de las funcionalidades de la solución actual que tenemos implementada de Canaan Chain en un productor real hoy en Uruguay. Bien, y antes de mostrar directamente la plataforma, me gustaría puntualizar un poco por qué blockchain y por qué en cannabis, ¿no? Hay 3 puntos que hacen útil a este tipo de tecnologías en la producción de cannabis, y es, por un lado, lo que hablamos de la planta, ¿no? Me gusta decir que es una planta caprichosa porque no siempre brinda los mismos resultados cuando no se la trata de la misma forma. Y la rigidez que nos da una solución de blockchain nos permite, primero, que le estamos dando un marco de trabajo al productor, le estamos dando un esquema sobre el cual puede trabajar, alineado con buenas prácticas agrícolas, pero además, al no poder modificarse ese esquema, está obligado a hacer las cosas bien, ¿no? Está obligado a respetar los tiempos, a respetar los productos a aplicar, a respetar las etapas a realizar, ¿no? Y eso genera, al final de cuentas, un producto, que es otro de los factores importantes, un producto que es constante, cuestión de que quien obtiene después el final de este producto pueda hacer y estar tranquilo de que siempre va a ir en las concentraciones establecidas, va a ser estable lote tras lote, planta tras planta, y eso es fundamental para industrias como las farmacéuticas, como para poder generar un producto después con la calidad necesaria. Bien, y por último es, bueno, brindarle la información a todas las partes de cómo se realiza esto, ¿no? El cannabis es algo que tiene una fama no tal vez de las mejores, y un mecanismo que entendimos muy valioso para poder cambiar esto es mostrar cómo se hace, mostrar que es una planta que se produce naturalmente, mostrar que hay procesos asociados, mostrar que hay certificaciones, mostrar y dar garantías después para el consumidor en confiar en el producto que se está elaborando. Bien, ahora, yendo a lo que es la plataforma, nosotros estamos cubriendo una parte del ciclo de vida de la producción de cannabis, que comienza en el esquejado y termina en el empaquetado. Bien, ¿y por qué? Porque, bueno, por algún lado teníamos que comenzar y nos pareció el más adecuado, el más vulnerable en cuanto a este proceso, ¿no? La idea es, por supuesto, después ir incorporando otras etapas a medida que vamos evolucionando con el producto. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, lo hacemos a través de una plataforma web y un par de aplicativos móviles. La plataforma web que vamos a ver ahora en unos minutos es la que utiliza el encargado agrícola, el ingeniero agrónomo encargado de la producción, configurando y seteando cada una de las órdenes de trabajo que se tienen que elaborar, los tratamientos que se tienen que hacer, haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo en la producción, ya sea invernadero o campo abierto. Y por otro lado tenemos las aplicaciones móviles como la del operador, que es la que estamos viendo en pantalla en este momento, que es quien va a recibir las tareas y las va a ir ejecutando e ingresando los resultados, ¿no? Por otro lado vamos a tener una aplicación que yo le llamo la verificadora. Esta aplicación es la que va a recibir, por ejemplo, el laboratorio junto con la muestra del producto final, y va a poder escanear a través de un código QR cuál es el lote que está asociado, y en base a eso ver todo lo que ha sucedido, toda la información que se ingresó
en la aplicación que vimos anteriormente, la va a poder revisar, evaluar y después cuando se haga el análisis correspondiente de los niveles de la planta, poder ingresarlos como documento como parte de la historia de este lote, ¿no? Entonces, ese es todo el ciclo que estamos cubriendo. Y ahora sí, vamos a mostrar la plataforma. Aquí lo que vamos a ver es, por un lado, la plataforma web del lado izquierdo que les comentaba anteriormente, y del lado derecho, la aplicación móvil. Del lado de la plataforma web tenemos, por un lado, un montón de elementos de configuración general. Es una plataforma sumamente flexible en cuanto a elementos como tipos de sustrato, unidades de medida que vamos a estar manejando, variedades de plantas, productos que vamos a estar incorporando, los procedimientos, bueno, los beacons que hoy hablaba Enrique, entre algunos de los sensores. También están los sensores climatológicos que podemos integrar directamente a través de IoT, de Internet de las Cosas, y a través de la blockchain también con oráculos, para que esa información sea lo más transparente y lo menos plausible de error en el proceso de ingreso, ¿no? Por supuesto que también hay que tener cierta flexibilidad, como vamos a ver ahora al momento de ingresar información de un lote. Del lado de la plataforma web, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo por un lado toda la información de los lotes que están corriendo. Al momento de hacer un ingreso sobre un lote, puedo hacer una orden de trabajo, como por ejemplo, en este caso, elegir una etapa en la que quiero establecer un procedimiento, una fecha de inicio de ese procedimiento, una fecha de fin del mismo, los productos que van a tener que aplicar, en qué medida y en qué concentración deberían de ser aplicados. En el momento que yo hago esto, del lado de la aplicación móvil, vamos a ver que nos van a aparecer los datos que acabamos de poner. Por ejemplo, en este caso puse un tratamiento de enraizamiento con todos los datos que ingresamos recién, y el operador lo que va a poder hacer es generar el inicio de ese tratamiento. En el caso de encontrarse las beacons disponibles, va a evaluar si realmente el operador está físicamente ahí, algo que es muy importante para nosotros, esa prueba de presencia. Se inicia el tratamiento y luego, por supuesto, una vez que concluye con el tratamiento, se hace la finalización del mismo, ingresando el gasto realizado del producto utilizado. Bien, esta información se va a ir incorporando a través de la aplicación, se va a ir también asociando a las mediciones. Esto es algo que comentaba hoy respecto de las mediciones, que pueden ser ingresadas de forma automática a través de una central meteorológica, o bien siempre hay que cubrir los casos de borde. Si queremos o no tenemos la central o queremos hacer el ingreso de forma manual, poder hacerlo también, ¿no? Porque al fin y al cabo la producción tiene que seguir y necesitamos que se den los mecanismos para eso, ¿no? A medida que vamos avanzando entonces en las diferentes etapas, puedo siempre hacer un ingreso de la información y avanzar de esta manera hasta el final. A través de esta aplicación también podemos hacer el creado del nuevo lote, porque entendemos que el operador es quien está físicamente en el lugar. Bien, también sumamente simple de hacer. Se ingresa un número para el lote de identificación. Vamos a poner algún dato más. La variedad, que en este caso tenemos Charlotte's Web como variedad para ingresar, que también es configurable en la plataforma por si hay otras. Bien, y está pronto el lote para comenzar a circular en su ciclo de vida. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Lo que habíamos mencionado hoy, la plataforma, la aplicación verificadora a través de un QR. Podemos hacer el escaneo del empaque, o bien ingresar el lote, o simplemente buscar un lote que ya tengamos asignado, que haya sido finalizado. Bien, y allí lo que vemos es la misma información que fue ingresada anteriormente, bien, con toda la historia asociada, los tratamientos realizados, y la parte interesante o culminante de esta plataforma es la posibilidad de acceder directamente y sin ningún otro intermediario, que eso es importante, a las transacciones que se hicieron en la blockchain directamente, ¿no? Y si bien esto requiere de conocimiento técnico, lo que es destacable es que nosotros damos toda la información, ¿no? Aquí no hay nada oculto, no hay nada que se deba
pedir permiso, como quien dice, sino que brindamos la información para que alguien sin necesidad más que, o por supuesto que algún concepto técnico, validar y verificar que la información que nosotros estamos mostrando de una forma linda a través de la explicación realmente fue ingresada con los datos que decimos y en el momento que decimos. Y eso lo puede hacer haciendo la revisión directamente sobre la blockchain a través de, revisar el contrato inteligente y revisar las transacciones que están asociadas a este lote, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando decimos que un producto se aplicó en una fecha específica, se puede hacer la revisión contra el contrato para asegurarnos que realmente se hizo así. ¿Y por qué? Porque la blockchain es inmutable, la blockchain no varía, la blockchain, por más que yo, si pongo un registro allí, por más que sea el administrador del contrato inteligente, no voy a poder eliminar eso. Lo que voy a poder hacer es incorporar un nuevo registro, pero el registro ingresado anteriormente va a quedar allí de por vida. Entonces, si un tratamiento se hizo el 5 de marzo y yo hoy quiero revisar si realmente fue incorporado el 5 de marzo, me voy al contrato inteligente y voy a ver que está ahí la transacción. Entonces, puedo asegurarme que lo que estoy viendo en la aplicación es correcto y nadie lo modificó o lo alteró sin permiso, ¿no? Entonces, esto para nosotros es un gran diferencial y es una especie de broche de oro de esta plataforma que sin duda tiene varios puntos diferentes, ¿no? Así que va por aquí la demostración, quedo a disposición y te paso, Enrique, la pelota a ti. Muchas gracias, Omar. Esto que vieron es la demostración de Cannon Chain. Cannon Chain es, como les decimos, un producto estable que hoy está funcionando en Uruguay y que hoy queremos exportarlo, queremos hacerlo llegar a las distintas producciones que existan hoy de cannabis medicinal. Por tanto, estos son nuestros datos de contacto. Quedamos a la orden para organizar con ustedes presentaciones, para entender sus necesidades, entender qué tipo de sensores están utilizando y ver cómo podemos integrar la plataforma tecnológica que tengan a Cannon Chain. Los esperamos. Queremos agradecer nuevamente la oportunidad Gucci de estar aquí y de poder mostrar esta solución de cannabis medicinal sobre blockchain, Cannon Chain. Muchas gracias. Bueno, ya nos acercamos a la última parte de nuestra presentación. Agradezco a nuestros presentadores. De acuerdo a lo que nosotros estuvimos dialogando, a lo que estuvimos platicando, además del proceso de cultivo, una vez que ya se tiene toda la trazabilidad de las variables, la aplicación puede ser utilizada en todo el resto de la cadena de procesamiento del aceite de cannabis. Entonces se puede extrapolar al resto de los procedimientos, se pueden incorporar los datos de todas las tecnologías que nosotros utilizamos en cada uno de los pasos y se puede tener un control y una trazabilidad de qué se está haciendo y de qué se ha hecho para llegar a las variables o condiciones actuales. Recuerden que les hablé de optimización y desarrollo de su proceso. Entonces siempre hay que tener un historial de qué se hizo, qué cambios se hicieron, qué es lo que nos está dando mejores resultados, cuáles parámetros nosotros hemos modificado para alcanzar el máximo de rendimiento en cada uno de nuestros equipos. Muchísimas gracias a ambos y bastante interesante la aplicación que nos presentan. Ya como les decía, nos acercamos a la parte final. Vamos a tener un par de conclusiones. Vamos a hablar primero de si Latinoamérica está preparada para ser el gran exportador del mundo. Existen retos de la industria productora y procesadora de cannabis, por supuesto. Colombia es la punta de lanza para el mercado de cannabis en Latinoamérica. Estamos muy contentos, como les decía, de comentarles que ya tenemos bastantes clientes, en Colombia. En Colombia ya se está haciendo la exportación de los primeros lotes de concentrado de CBD y sin duda Colombia será la referencia para otras potencias emergentes. Se ha realizado un trabajo excepcional en la identificación de necesidades de pequeños y grandes productores. El entendimiento y cumplimiento del marco legal y las regulaciones, algunas de ellas probablemente son iguales que en Norteamérica, están en cambios constantes. En Estados Unidos, en Canadá también, la regulación sufre cambios con mucha frecuencia. Ya se habla de que en algún momento la FDA sí va a tener la regulación
total de la industria del cannabis, como lo es con la industria farmacéutica, pero bueno, hay muchas discusiones en los congresos y conforme ellos van haciendo cambios, pues nosotros también. Recordemos, como les decía, que la industria del cannabis no está realmente propiamente regulado por la FDA, no por lo menos en el mismo nivel que la industria farmacéutica, y en general no se requiere el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Esto no quiere decir que no se hagan, pero no hay un protocolo y no hay una certificación acerca de esto. Emprender en la industria del cannabis medicinal en general es caro. Se ha mencionado en varios foros. ¿Esto por qué se dice que es caro? Bueno, porque se requiere que ustedes tengan la garantía de cierta producción, que puedan garantizar que pueden tener cierta producción de aceite mensual, anual, para que puedan tener o generar un retorno de inversión de la tecnología, de personal, materia prima, trámites legales y licencias. La inversión es muy, muy alta. Entonces, cuando ustedes tienen una inversión tan alta, porque tienen que adquirir adquirir todos los campos antes mencionados, bueno, pues tienen que garantizar un mínimo de producción para tener un retorno de inversión de acuerdo al tiempo que ustedes estipulen. Conclusiones. La industria del cannabis es una industria paralela a la farmacéutica y a la alimenticia, con sus propias características. No es farma, tampoco es alimentos. En algunos ámbitos o en ciertas partes coincide con la farmacéutica, en varios coincide con la alimenticia, pero se requiere su propio campo de investigación, de estudio. Esta, para mí, yo considero que es una gran área de oportunidad para las universidades y centros de investigación, que por cierto tienen un retraso de décadas en la actualización de tecnologías, y esto nosotros lo vemos de primera mano porque somos proveedores de tecnología. Entonces, universidades y centros de investigación son uno de nuestros clientes más importantes, con una de las participaciones en venta pues bastante grande al final para nosotros. Entonces conocemos cuáles son como las necesidades de la universidad, y como les decía, hay un retraso tecnológico de años. Algunos laboratorios dedicados a la síntesis orgánica o a la extracción de extractos naturales jamás en su vida han visto un equipo de cromatografía preparativa y trabajan únicamente con sistemas de columna abierta. Por supuesto que es una tecnología que nadie cuestiona los resultados, pero no es lo que la industria hace. Entonces, si estamos hablando de que nuestra intención es que nuestros egresados se integren de inmediato a un campo laboral, bueno, pues es indispensable actualizar ciertos procedimientos y actualizar los laboratorios. Esto no es un tema de los encargados y de los jefes de laboratorio, de los académicos. Siempre está relacionado con un tema de presupuesto, y que a la academia y a la investigación, bueno, pues lamentablemente cada vez se les recorta más en manera general. Entonces, bueno, para que pueda haber un crecimiento y se tenga mano de obra técnica calificada, el proveedor de esta mano de obra calificada, bueno, pues siempre son las universidades, y desde ahí tenemos que comenzar un proceso de automatización. Entonces es una maravillosa oportunidad para crear una alianza entre los productores de cannabis y las universidades, que requieren ciertos incentivos para la adquisición de nuevas tecnologías. Conclusiones finales. Se está atravesando por una etapa de entendimiento del proceso y búsqueda de tecnologías. Entonces hay una fuerte dependencia de referencias fuera de Latinoamérica, porque para nosotros es un mercado bastante nuevo. Entonces se toma mucho referencia de qué se está haciendo en Estados Unidos, qué se está haciendo en Canadá, en donde nosotros tenemos una fuerte presencia en estos mercados. Una vez establecidos los procedimientos, se debe de invertir tiempo y recursos en el desarrollo de metodologías y definición de parámetros para el producto de cada país. El porcentaje de THC permitido para la exportación o venta es un factor crítico en el escalamiento y determinación del proceso. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de THC en el CBD ya purificado es del 0.3%. En Colombia es, hasta donde yo tengo conocimiento, del 0.2%. Y platicando con algunas personas se me ha informado que en Perú se está hablando del 0.1%. Estamos hablando del mismo producto concentrado de CBD, pero el porcentaje de THC hace que algunas variables sean muy diferentes, variables de operación sean muy diferentes de Estados Unidos
y de Perú. Mientras más pequeño sea el porcentaje de THC, más complicada es hacer la purificación. Esto quiere decir que en algunos casos vamos a tener que hacer inclusive un segundo reprocesamiento para garantizar este porcentaje. Entonces, si bien hablamos del mismo procedimiento, que la regulación nos ponga parámetros distintos, esto implica que vamos a tener procesos de operación también diferentes. Hay que tener siempre esto en mente, es decir, es que en Estados Unidos, es que en Colombia se hace así, bueno, tal vez no sea exactamente igual en nuestro país, el procedimiento es el mismo, pero hay ciertas consideraciones que se tienen que establecer porque este porcentaje de THC es una variable crítica de qué es lo que tenemos que hacer en nuestro producto. Y no es lo mismo el punto 3 que el punto 2 que el punto 1. Es un atractivo de inversión extranjera. Nosotros hablamos con muchísima frecuencia de inversionistas canadienses, de inversionistas americanos, con los que se nos da la oportunidad con frecuencia de platicar. Y bueno, es una, como les decía en la diapositiva pasada, es una oportunidad única para la vinculación de la investigación. Hay que involucrar a la academia y a nuestros posgraduados. Es un mercado de alto impacto económico dentro de cada uno de nuestros países y las universidades y colegios de posgraduados deben de comenzar a ser el semillero de talentos para la formación de profesionistas que tengan la capacidad de cumplir las actividades propias y tan particulares de este mercado. El capital humano y desarrollo de conocimiento son la base del éxito de las nacientes industrias del cannabis. Entonces, cuando yo voy a una industria farmacéutica, al laboratorio, a dar a lo mejor alguna capacitación o platicar con el encargado, bueno, pues estoy tratando siempre con un QFB, ¿no? Bueno, en México es QFB, en el Centro y Sudamérica creo que es QB, o no recuerdo, pero no existe esta carrera de QFB, no en todos los países. Pero bueno, estoy hablando con una persona de la industria farmacéutica. Si voy a una empresa de alimentos, bueno, pues lo más probable es que esté hablando con un ingeniero de alimentos, pero no es el caso del cannabis porque no tenemos una carrera especializada. No es necesario, por cierto, como les decía, las carreras que están enfocadas a la síntesis orgánica, que están enfocadas al tema de los extractos naturales, que proveen bases teóricas en todo el tema de purificación. Bueno, con estas carreras, con a lo mejor algunos cursos, nosotros podemos cubrir estas necesidades tecnológicas. Yo soy siempre fan de las universidades y por eso me encanta hablar de qué pueden hacer para nuestros futuros egresados. Bueno, hemos terminado ya el seminario del día de hoy. Para la siguiente sesión les recomiendo ampliamente que descarguen el libro necesario para los científicos del cannabis. Este libro es un libro, les voy a enseñar cómo luce. Ahí está el libro, es un documento en PDF de 12 páginas en donde se da información de cada uno de los pasos. Tenemos aquí información teórica, se explica qué es la cromatografía, varios conceptos como velocidad y demás relacionados con la cromatografía, todo lo relacionado con el rotavapor y alguna terminología. Entonces, como para comenzar y referencia bibliográfica, les recomiendo muchísimo este documento. ¿De dónde pueden sacar este documento? Bueno, si se lo están preguntando. Este documento lo pueden descargar de nuestras redes sociales. Pueden entrar a Facebook, nos encuentran como BioG Latinoamérica, en LinkedIn como BioG Latinoamérica y también tenemos un canal en YouTube. Les recomiendo mucho que busquen nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos una carpeta que dice contenido en español y todos los webinars que nosotros hacemos los subimos a esa carpeta. Entonces, este webinar también va a estar en un futuro en nuestra página de YouTube. Tenemos contenido en general diferente para Facebook y para LinkedIn. Entonces, les recomiendo que nos sigan en ambas plataformas porque en LinkedIn o LinkedIn, como ustedes le digan, nosotros también subimos con frecuencia documentos que Facebook no nos permite. No es como la plataforma correcta para subir documentación. Entonces, como les decía, tenemos contenido diferente. Este libro y otra documentación que iremos mencionando lo pueden descargar
en ambas páginas. Entonces, búsquenos en este momento, denle seguir a nuestras plataformas y pueden descargar estos documentos de manera gratuita. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. A partir del día de mañana ya vamos a hablar, o mis compañeros les van a hacer presentaciones muchísimo más enfocadas a cada uno de los pasos del proceso, y que tengan un muy bonito día. Hasta luego.